Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Profundidad, un espacio de teletica.com, donde, como su nombre lo dice, analizamos temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Les saluda Rodolfo González y vamos a conversar un ratito acerca de una noticia que realmente preocupa, una noticia que trascendió ayer por parte del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, que señalan de un caso que nos debe poner a pensar realmente y la verdad es que siempre se ha manejado este tema como algo inofensivo, pero yo creo que hay suficiente evidencia científica para empezar a cambiar nuestra forma de pensar acerca de este tema. Pero antes de hablar del vapeo y los riesgos del vapeo, que ya ese es el tema que vamos a tocar aquí en profundidad, quiero comentar con ustedes dos noticias de última hora que usted puede encontrar en detalle en teletica.com. La primera de ellas es que se ha confirmado que José María Figueres Olsen, el expresidente de la República, fue hospitalizado por un problema cardiovascular. Esto por unos síntomas que lo alertaron durante la madrugada. Esta noticia usted ya la puede encontrar en teletica.com. Voy a leer algunos párrafos para que usted pues conozca lo básico y pueda repasarla también en nuestra página web. El expresidente de la República, José María Figueres, está hospitalizado por un problema cardiovascular. Así lo pudo corroborar teletica.com con una fuente cercana al excandidato del Partido Liberación Nacional. Según el reporte, en la madrugada presentó algunos síntomas de preocupación y por eso decidió consultar a un centro médico privado donde fue internado. El departamento de prensa de la fracción liberacionista en el Congreso indicó que Figueres está completamente bien. Y por supuesto que en los próximos minutos van a estar dando más detalles al respecto. Así que esta es la primera noticia que quería comentarles de última hora. José María Figueres hospitalizado por un problema cardiovascular, aunque ya se está detallando que está bien y posiblemente en los próximos minutos se va a enviar un comunicado dando más detalles acerca de esta noticia. La otra noticia es una que se ha dado a conocer durante la mañana en alguna medida en tractos, por decirlo de alguna manera, y es de preocupación. Se informó inicialmente, y usted lo puede encontrar en teletica.com, de la versión de que una mujer embarazada, una mujer con 9 meses de embarazo, murió tras ser picada por un alacrán. Bueno, resulta que eso en San Ramón de Alajuela hoy. Resulta que el OIJ está confirmando que ha detenido al esposo de la mujer que murió supuestamente por esta picadura de alacrán, porque según el OIJ existen inconsistencias en la versión que el hombre dio a las autoridades. Voy a leer esta nota que también usted la puede encontrar en teletica.com. Dice: el esposo de una mujer embarazada de 9 meses, quien al parecer murió por una picadura de un alacrán, fue detenido por inconsistencias en su declaración. La mujer falleció en su casa ubicada en San Ramón de Alajuela este jueves por la mañana. Según el OIJ, en primera instancia, la versión que dio el esposo fue que aparentemente la ahora fallecida se puso un suéter y fue picada por un alacrán y empezó a tener los síntomas y posteriormente murió. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, al parecer hay cosas que no coinciden con esa versión. Estoy leyendo lo que ha explicado la Policía Judicial, por lo que el esposo fue detenido para la investigación del caso y hasta que esté el resultado de la autopsia se determinará con exactitud lo ocurrido. La mujer fue identificada como Evelyn Vázquez Villalobos, de 37 años de edad, mientras que su esposo es un hombre de apellido Calvo. Así que estas son dos noticias que usted puede encontrar ya en teletica.com y que por supuesto vamos a darle seguimiento a ambas durante las próximas horas aquí en teletica.com. Y ahora sí, como les decíamos, vamos a hablar del vapeo, de una noticia que se divulgó ayer y que es realmente preocupante. Nos acompaña Lidiana Ávila, que es pediatra neumóloga. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted más bien por atender nuestra invitación para hablar de este tema. ¿Y por qué nos interesa hablar de este tema? Doctora, durante mucho tiempo se manejó la idea de que vapear era una buena opción para dejar de fumar y de hecho así fue concebido durante mucho tiempo. Empezó después una versión diciendo que la ciencia parece que no estaba del todo de acuerdo y
Por supuesto, hubo versiones que decían que había estudios, que eran necesarios estudios más concluyentes, en fin. Sin embargo, voy a leer una noticia que se divulgó ayer por parte de la Caja, que también usted puede encontrar en teletica.com, y que dice: Caja confirma primer caso grave de problema pulmonar asociado al vapeo. Se trata de un joven de 16 años que utilizó el dispositivo durante 3 meses a escondidas de sus padres y tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos. Doctora, ¿qué es el problema pulmonar asociado al vapeo exactamente? Bueno, el problema se llama en las siglas en inglés, porque muchas veces puede ser que uno lo busque, lo encuentre así, que se llama el EVALI. EVALI. EVALI, sí, y con V porque es la parte de la E de cigarrillo electrónico, la V de vapeo y la I de inhalación, de la A de agudo y la L que en inglés el pulmón es lung, ¿verdad? Y la I de daño. EVALI. EVALI, así es como se le ha llamado a la enfermedad. En el año 2019, en Estados Unidos, más o menos como a finales de ese año, se reportaron una serie de casos en jóvenes entre los 17 y los 25 años, que comenzaron a tener internamientos, y lo que se encontró en estos muchachos es que el único antecedente que tenían es que vapeaban. Desde el vapeo, como vos decís, se inició en China, y lo inició un médico pensando precisamente que con eso iba a prevenir el uso del cigarrillo, porque recordemos que en China es altísima la incidencia de fumadores. Pero siempre, digamos, en la parte de la comunidad médica y sobre todo en la parte de la comunidad ya de los neumólogos, quedaba la duda, porque el vapeo es realmente donde uno tiene un dispositivo y este dispositivo lo que hace es que calienta la sustancia que tenga ahí y eso es lo que uno está aspirando. Entonces, con esto del 2019, que fue antito de la pandemia incluso, ¿verdad? Que fue como 4 meses antes de la pandemia, entonces hubo una alerta. Y ahí se comenzó a ver que las personas, y sobre todo el adulto joven, el adolescente, era más sensible a desarrollar esta enfermedad. ¿Y qué es esta enfermedad? Es una enfermedad aguda, no importa el tiempo que uno tenga de vapear. Puede ser que uno cambie de dispositivo o esté utilizando otras sustancias, porque muchos de los muchachos lo usan porque sabe rico, ¿verdad? Pero lo que produce es un daño directo en el pulmón, en el cual hay cambios en las placas, puede haber sangrado pulmonar, se ve todo el pulmón incluso blanco, ¿verdad? Y el muchacho o la muchacha rápidamente entra en dificultad respiratoria, y muchos de ellos terminan lamentablemente internados en una unidad de cuidados intensivos, y ya estando en una unidad de cuidados intensivos, obviamente es una enfermedad descrita nueva, entonces no hay como claro un tratamiento y se trata como lo que uno ha llamado distrés respiratorio del adulto, y muchos de ellos con pésima evolución, lamentablemente. Vamos a ver, ¿qué es lo que provoca en el pulmón? Digamos, podemos hacerlo lo más gráfico posible. ¿Es una lesión, una ruptura, una quemadura? ¿Qué es lo que le hace al pulmón por dentro? Hay varias teorías, porque realmente como esto es nuevo, el vapeo realmente... No es lo mismo que provoca el cigarrillo. No, el cigarrillo tiene la parte de la nicotina, vos fumás, aspirás el humo del cigarrillo, la nicotina te produce el daño a nivel de las células, de los cilios, ¿verdad? Las mata, digamos, esas células. Las células les produce bastante daño, y también hace que a nivel pulmonar algunas de las células, por ejemplo, en edades manifiesten oncogenes y cosas de estas. El de cáncer. Sí, exactamente, por el daño precisamente que te produce el cigarrillo. Y en esto lo que vamos a tener es otro tipo diferente de lesión, porque lo que tenés es una combustión. Uno lo que está aspirando es una sustancia que está caliente, y eso es lo que uno vapea. Entonces las personas cuando hacen, y uno los ve, incluso a veces cuando va atrás en los carros, que ve ese montón de vapor de donde sale, ¿verdad? Entonces imaginémonos que ese es el mismo vapor que te está entrando en el pulmón, que está caliente, pero que
Los dispositivos obviamente sueltan ciertos tipos de metales también y las sustancias que vamos a tener exactamente como podemos observar ahí, ¿verdad? Y ahí vemos, esto es Sí, llamativo. mucho vapor, ajá. Exactamente, pero entonces también tenemos ese vapor y tenemos las sustancias que se nos están ahí entrando en combustión. Estas sustancias pueden tener varios efectos a nivel del pulmón, porque algunas de ellas pueden ser aceitosas. Entonces, lo que hace en el pulmón es, uno, puede provocar neumonías. Dos, el pulmón se inflama, puede llegar a sangrar. Tres, si ya empieza como una forma recurrente, puede, digamos, provocar fibrosis a nivel de los pulmones. ¿Fibrosis qué es? Fibrosis es que si vos tenés una lesión en el pulmón y se sigue lesionando y lesionando, entonces el pulmón se va haciendo más rígido, como más tipo cartoncito, digamos. Pero también hay se ha visto de una forma muy interesante que al introducirse estas sustancias en el pulmón, el epitelio, que son todas las células que tenemos afuera, en los bronquios, que tienen como vellitos, ¿verdad? Que son las vellosidades, como los pelitos, digamos, que Así tienen es. para sacar las flemas y todo lo que nosotros tengamos cuando tosemos. El vapeo, las sustancias que tiene esto, nos producen un daño a nivel de los cilios. Y hay varias cosas que se ha visto que producen. Los destruye, los... Sí, disminuye la cantidad. Okay. Los quema, digamos, por el calor, no necesariamente. Lo que hace es a nivel ya más molecular, que se llama como una transcripción, digamos, en la transcripción. Entonces, produce uno, que dejen de salir la cantidad que tienen que salir. Dos, las células comienzan a desaparecer. Y tres, entonces, todo eso provoca que tengamos dificultad para mover las flemas, que se puedan dañar sobre todo la parte de las bases. Y lo más interesante es que los muchachos, y te digo los muchachos porque esto se ha visto que es en población, en adolescentes y en adultos jóvenes, a la hora de pensar, bueno, no estoy fumando, no me va a producir un daño de pulmón, entonces, y muchos de estos tienen olores ricos, entonces dicen, no, aquí no me estoy haciendo daño, estoy aspirando a algo que huele rico, huelo rico yo también. Y entonces, sí, no es tanto como el cigarro, que para el que digamos, que no el que está fumando huele feo. Exactamente. En este caso no. Y después las sustancias que le puedes poner, porque ahí se le puede poner de todo tipo de sustancias, ¿verdad? Que eso si es solo importante. agua, y solo va a salir vapor de agua, también es malo. Es que nosotros nuestro pulmón no está acostumbrado a estar recibiendo vapores. Digamos, la nariz tiene una función que es importante. Nosotros respiramos lo que esté en el ambiente a la temperatura que esté el ambiente. Y cuando nosotros respiramos, la nariz lo que se encarga es de meterle humedad al aire y de parar todo lo que sean las bacterias. Por eso sirve la nariz. Entonces, cuando a mí me llega todo al nivel de pulmón, me llega a la temperatura adecuada para lo que yo necesito como ser humano. Cuando yo vapeo, yo no uso la nariz, yo estoy simple y sencillamente tomando algo que está en combustión y lo estoy aspirando. Entonces, obviamente que el calor también va a producirnos daño a nivel pulmonar. Ok, vea, ahora estábamos viendo estas imágenes, tal vez este caballero que está haciendo y este otro no sale tanto, pero ahorita vamos a ver algunos en donde sí se ve, y perdón que use la palabra, como una chimenea realmente. O sea, bueno, aquí se ve, en esta se ve bastante, y yo creo que ella pues tira mucho también. Pero vamos a ver unos que dentro de pocos segundos vamos a ver algunos, bueno, vea ese. Mi pregunta, si ella está hablando con alguien, con el cigarro, sí pasa que quien está a la par se convierte en un fumador pasivo y tiene graves inconvenientes. Si hay alguien que no vapea y está a la par de alguien y también aspira, alguien que está vapeando y también aspira, ¿todo eso le provoca algún inconveniente o ya esa parte no es tan peligrosa? O sea, no hay un vapeador pasivo, digamos. Sí, como el fumador pasivo. Veas que en estos momentos se están haciendo estudios para eso. No se sabe. No se sabe realmente y sí se están haciendo los estudios, sobre todo para ver si la población pediátrica
que está sometida a adultos vapeadores pueden tener efectos secundarios. Porque ya cuando sale ahí no sale caliente. No, exactamente. Lo que pasa es que ahí ya tenemos un montón de sustancias metabolizadas, algunos metales y algunas glicerinas que tienen los aceites que la gente vapea, y eso uno lo puede aspirar y eso también puede provocar daño pulmonar. Entonces, por eso es que ahora precisamente se están corriendo algunos estudios, no solo con los fumadores de cigarrillos electrónicos y los vapeadores, sino con el segundo, ¿verdad? El de segunda mano, como se llama. Es igual como ocurrió con el cigarrillo. El cigarrillo aparece y hasta después se ven los efectos en el fumador de segunda mano. Bien, para analizar, bueno, obviamente no se divulga, y me parece muy bien que no se divulgue la identidad del joven de 16 años que pasó por esto en nuestro país, pero que da origen a la llamada de atención. Se lee en la noticia claramente que, bueno, fumaba a escondidas de sus padres, ¿verdad? Pero que utilizó el dispositivo durante solo 3 meses. Alguien diría, oígame, pero 3 meses usando el dispositivo y terminó internado casi un mes en una unidad de cuidados intensivos, ¿cómo se llama? Donde uno está, como se dice popularmente, creo que el término médico no es intubado, pero digamos, es conocido así entre nosotros, en tan poquito tiempo. Sí, fíjate que en este estudio a nivel de los Estados Unidos, que fue publicado en el New England Journal, cuando ya se da la alerta, precisamente se ve que son jóvenes, a veces que tenían poco tiempo de estar vapeando y muy sensible su pulmón. También hay que saber qué estaban vapeando, ¿verdad? Que esto es importante. Y muy lamentable para la familia, ¿verdad? Esto es una tragedia para uno como familia. Y yo creo que también tenemos que llamarle la atención porque actualmente el grupo que más vapea son los adolescentes y el adulto joven. Entonces, actualmente es una moda. Y no solo aquí en nuestro país, es algo que viene a nivel internacional. E incluso uno muchas veces oye a las mamás, ya uno dentro de la historia clínica de los pacientes con problemas respiratorios, los pediátricos le preguntan si vapean, porque algunos empiezan muy pequeñitos. Es algo que nos tiene como papás, pues nosotros tenemos que empezar a enseñar, igual que con el cigarrillo, y enseñarles, vea, esto Claro. es lo que podemos llegar a tener, y yo creo que por eso es importante todo esto de sensibilizar a la población. Y una alerta a los papás, porque yo le voy a decir algo. El joven que fuma a escondidas de su papá, posiblemente con el cigarro huele, entonces uno podría detectar el olor de cigarro. Con el alcohol, los síntomas también son muy claros y también huele, entonces es más fácil, digamos, descubrir al menor haciendo algo así, a escondidas. Pero el vapeo no da ninguna señal de ningún tipo, o sí, a nivel del... No, porque simple y sencillamente, como muchos de los jóvenes escogen que sean saborizados, que a menta o a vainilla, entonces no lo van a percibir muchas veces los papás. Entonces aquí es donde tenemos que actuar mucho a nivel de la educación y la educación en la población. Y cuando uno es adolescente o es adulto joven, ¿verdad? Ya uno que pasó por esa época, uno cree, a mí no me va a pasar, dice uno. Y cuando pasan estas situaciones, ¿verdad? Tan lamentables, no, cualquiera de nosotros puede ser que nos pongamos a vapear y tomamos tal vez uno de los aceites y nuestro pulmón fue sensible, porque aquí lo que está pasando es que estás metiendo algo caliente en toda la superficie del pulmón, porque si uno ve, la gente lo que hace es aspira profundo, entonces te llega a todo el pulmón. Entonces eso es lo preocupante. Ya, digamos, las políticas de salud de varios países están precisamente trabajando en prohibir la parte del vapeo o indicarles, por ejemplo, el riesgo que tiene que tener el riesgo del vapeo, que es algo que nosotros también como país ya tenemos que ir haciendo las regulaciones necesarias para esto. Usted cuando explicó lo que hace en el pulmón, me parece que quedó clarísimo, pero ya para que esta persona llegara a pedir ayuda, digamos, o para que llegaran a una consulta,
me imagino que ya llega a un nivel donde los síntomas que están dando la persona son ya un síntoma, o no sé si de dolor o de alguna sensación de problema al respirar, o qué da exactamente. Sí, lo que se ha visto es que los muchachos empiezan generalmente con dificultad para respirar, empiezan a respirar más rápido, tienen dolor que se llama el dolor torácico, empiezan que si uno les mide la saturación de oxígeno, la saturación, que es el aparatito que uno con COVID, ¿verdad? Todo el mundo ya conoce el aparatito. Nos hicimos expertos Nos en hicimos esto. expertos, empieza con la saturación baja, con tos, puede tener fiebre, escalofríos, y ya cuando se toma las radiografías en estos pacientes son unas radiografías totalmente alteradas que van evolucionando rápidamente a volverse radiografías blancas, ¿verdad? Que uno llama, el pulmón se vuelve blanco. Y son pacientes que cuando se les hacen los estudios de TAC, la cantidad de lesiones que tienen son impresionantes dentro del TAC, ¿verdad? Porque entonces se ven zonas de neumonías, zonas en que ha habido sangrados pulmonares, zonas en que te digo que se ve más digamos, el pulmón está lleno de saquitos, que son los alveolos, que son los que sirven para el intercambio del oxígeno con el CO2. Entonces, esos saquitos se ven todos engrosados. Se han hecho, bueno, estos pacientes, muchos las descripciones son estancias prolongadas en las unidades de cuidados intensivos. Y una vez que se sin salir. recuperan y salen, el pulmón vamos a usar una palabra, me parece muy poco técnica, médicamente hablando, pero se reconstruye, se compone y vuelve a ser igual. No, el pulmón no vuelve a ser igual en estas personas porque es tanto el daño pulmonar que le provocas que estas personas generalmente quedan con problemas posteriores, con tos, con dificultad respiratoria, con baja tolerancia al ejercicio. Entonces es algo que por eso es algo que nos tiene que poner en alerta, ¿verdad? Sí, porque aquí lo que me parece más preocupante es, bueno, el cigarro, yo creo que ya todo el mundo sabe que el cigarro tiene enormes inconvenientes, pero el fumador, y usted me corregirá, pareciera que el fumador presenta los problemas ya un poco más avanzado en edad, entonces donde ya dice, bueno, sí, mire, ya no puede hacer esto, o va a tener que andar con tal cosa. Pero esto empieza posiblemente mucho, en edad promedio mucho antes. Sí, esto es algo agudo. Y dañará, por lo que usted me está diciendo, con mucha antelación en la vida del joven, y posiblemente tendría que pagar las consecuencias o cargar esas consecuencias a lo largo de lo que le queda de vida. Sí, porque ese pulmón va a quedar siempre con secuelas, porque el pulmón crece en la edad pediátrica y después vuelve a crecer en la adolescencia. Hay otra parte en que vuelve a crecer el pulmón. ¿Hasta qué edad deja de crecer? Mira, se ha visto, antes uno decía que crecía en cantidad de alvéolos hasta los 2 años y en tamaño hasta los 7 años. El adolescente, ya en algunos estudios que se publicaron hace como 5 años, se vio que el pulmón en la edad de adolescencia puede también aumentar la cantidad, digamos, y un poquito el tamaño. Pero antes de los 20, digamos. Entre los 13 y los 15 años, pero ya después de eso no. Entonces, lo que nosotros dañemos ya no se va a recuperar. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. El cigarrillo, sale el vapeo y ¿cómo se llama? Y el cigarrillo electrónico pensando en revertir muchos de los efectos del cigarrillo. Pero al final lo que uno se va dando cuenta con el tiempo es que esto, como decías, en una persona en cuestión de 3 meses, de 2 meses, puede llevarlo precisamente a un daño pulmonar severo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos un rato para conversar acerca de este tema. Realmente, como decíamos al inicio, en los primeros años todo el mundo decía qué buena opción el vapeo versus el cigarrillo. Por lo que se ha estado descubriendo, por lo que ha señalado la ciencia médica, por lo que usted ha explicado, resultó que parece que no es tan buena idea, y sobre todo prestar atención como padres, que esto es en serio, lo que se está hablando, y este caso me parece dramático, una persona de 16 años en Costa Rica que usó el vapeo 3 meses y que estuvo internado 29 días en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias, doctora. No, muchísimas gracias por la invitación. Bien, antes de terminar,
esta transmisión especial de En Profundidad, les recuerdo, la vamos a repetir esta noche en las mismas plataformas que se están presentando actualmente. La va a poder encontrar también en la plataforma de YouTube de teletica.com. También la va a encontrar en el micrositio de En Profundidad y también posiblemente en una de nuestras notas durante el fin de semana en teletica.com. Nada más quisiera retomar lo que mencionaba al inicio de dos noticias que han surgido durante la tarde. La primera tiene que ver con el expresidente José María Figueres. Aquí vemos la nota en teletica.com. Él, por unos síntomas que le dieron durante la madrugada de este jueves, don José María Figueres fue a consulta médica y fue hospitalizado por problemas cardiovasculares. Se ha informado que se encuentra bien de salud, que se encuentra fuera de peligro. De hecho, se ha anunciado que esta misma tarde, para quienes nos están sintonizando en el reprise, estamos hablando de que son las 4:34 de la tarde, que para esta misma tarde se iba a dar o se va a dar una información más detallada de su estado de salud. Esto con respecto al caso de don José María Figueres, que como les dije, pareciera que todo está bien. En el caso de la segunda nota, que también ha trascendido esta tarde, un hombre fue detenido. Se trata del esposo de la mujer embarazada que murió supuestamente por una picadura de alacrán. Esta noticia empezó precisamente con el hecho de que una mujer de 9 meses de embarazo murió y la versión de su esposo es que se estaba poniendo una suéter y fue picada por el alacrán. Bueno, lo que ha informado el organismo de investigación judicial en las últimas horas es que hay inconsistencias entre la versión del esposo y lo que los agentes judiciales encontraron en el análisis de la escena. No se detalló por parte de la OIJ cuáles eran esas inconsistencias, pero lo cierto es que se informó que mientras se hace la autopsia, el esposo va a estar en resguardo por parte de las autoridades judiciales. Así que esas noticias usted las puede encontrar en detalle en teletica.com y si Dios lo permite los esperamos próximamente en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta la próxima.